Muy buenas tardes. El día de hoy en temas de física de la unidad 2 veremos parte de lo que es electricidad y magnetismo. Para ello recordaremos algunos conceptos básicos como son la proporción. ¿Qué es la proporción? Imaginémonos un objeto que lo aumentamos con la lupa. Si lo aumentamos, el objeto no se deforma, simplemente aumenta proporcionalmente en todas sus dimensiones. En este ejemplo, el brazo del mono tiene 3 centímetros. Por lo tanto, si lo aumentáramos 2.5 veces, significa que multiplico 3 por 2.5 y entonces obtengo que el brazo mide 7 centímetros. De la misma forma, podría calcular proporcionalmente cuánto mide la pierna o cuánto mide el cuerpo, etc. Esto de proporción lo podemos ver en la imagen. Aquí tenemos una relación de 1 a 2.5. Quiere decir que el objeto aumentó 2.5 veces sobre su tamaño original. También podemos hacer un decremento. En este ejemplo, el fantasma de Pac-Man disminuyó la tercera parte de su tamaño real. Y también tenemos una última imagen en la que se duplica el tamaño del objeto. Es decir, ese objeto, si midiera 10 centímetros, quiere decir que duplicado sería 20 centímetros. ¿Y para qué nos sirve saber esto? Pues bien, en trigonometría manejamos algo que se llama círculo unitario. El círculo unitario es un círculo de radio 1. Este círculo tiene varias cualidades. Si este círculo podemos obtener algunas cualidades de este círculo, podemos obtenerlas de otros círculos de diferentes dimensiones, ya sea de radio 3, de radio 5.5 o de radio 9. Lo importante es que si conozco alguna dimensión del círculo unitario, lo puedo multiplicar por 3 para obtener, por ejemplo, la relación con respecto al círculo de radio 3, o multiplicarlo por 5.5 para obtener la relación con el círculo de 5.5. Bien, continuando con lo que es el círculo unitario, si imaginamos un punto que se desplaza alrededor de la circunferencia, conforme ese punto se va desplazando, también va formando rectas horizontales y verticales. A la recta vertical le vamos a llamar seno, aquí en el video en color rojo, y a la recta horizontal en color verde le llamaremos coseno. Observemos que conforme el punto se desplaza hacia 90 grados, la recta de color rojo, es decir, el seno, va aumentando, mientras que la recta del coseno va disminuyendo, llegando a un punto en el que alcanza los 90 grados, en el cual el seno vale 1, porque el círculo es unitario, y el valor máximo al que puede llegar de radio es 1. Y para el caso del coseno, conforme el punto se desplaza hacia 0 grados, el coseno aumenta, mientras el seno tiende a desaparecer. Por otro lado, esto nos sirve porque, hablando de proporción, resulta que en un círculo unitario podemos también nosotros calcular lo que es la recta vertical y horizontal que se forman cuando el punto se desplaza, y con estos valores podemos calcular la recta vertical y horizontal para cualquier circunferencia, es decir, para cualquier círculo de radio distinto a 1. Ejemplo, si tenemos un círculo en el cual un punto se desplaza y está a 30 grados, podemos sacar el coseno de 30 grados y obtendremos 0.86. Proporcionalmente multiplicamos 0.86 por el siguiente círculo de radio 3 y obtenemos que la recta es de 2.59. De la misma forma, si sacamos el seno de 30 grados, obtenemos 0.5. 0.5 multiplicado por el círculo grande de radio 3 nos da 1.5. Es decir, el círculo de radio 1 nos sirve para obtener las características del círculo de radio 3. Lo anterior nos sirve porque en física se ve algo que se llama vectores. Un vector tiene magnitud, es decir, tiene un tamaño determinado. Aquí en este ejemplo vemos en color negro que tenemos un vector, y este vector se puede descomponer en su componente vertical en color rojo y en su componente horizontal. Si conocemos las dimensiones del componente horizontal y vertical, ¿podemos saber el vector resultante? Pues bien, si es posible saberlo, recordemos que el coseno, por definición,
el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es la recta en color verde, que en este ejemplo es 2.59, y lo que sería la hipotenusa sería el vector que nos interesa, en color negro. Si despejamos entonces lo que sería el vector resultante, obtenemos la siguiente ecuación. Y podemos obtener que el vector resultante tiene una magnitud de 3 unidades. Esto es lo mismo para la función seno. Si conocemos lo que sería su componente vertical, que en este ejemplo es 1.5, y obtenemos el seno del ángulo, que en este ejemplo es 30 grados, llegamos al mismo resultado. Y esto es importante conocerlo porque los vectores se pueden sumar siempre y cuando tengan la misma dirección. En este ejemplo vemos 3 vectores de diferente magnitud. Tenemos un vector de 12 unidades, de 9 y de 4 unidades. ¿Se pueden sumar? Claro que se pueden sumar porque tienen la misma dirección. Si sumamos 12, 9 y 4 nos da 25. Si tienen la misma dirección pero distintos sentidos, ¿se pueden sumar? Sí, también es posible sumarlo. Aquí tenemos un vector positivo de 12 unidades, otro de menos 9 y otro de menos 4. Sumando aritméticamente obtenemos que el vector resultante es igual a menos 1. También si tenemos vectores verticales los podemos sumar, igual que en el ejemplo anterior. Y si tienen diferente sentido pero la misma dirección también se pueden sumar. Entonces es importante conocer que los vectores se pueden sumar siempre y cuando tengan la misma dirección. Regresando a lo que es temas de física, vamos a ver lo que sería la fuerza eléctrica. Para ello recordaremos también lo que es la primera ley cualitativa de la electrostática. ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice que cargas que son iguales se van a repeler, como en la imagen, y cargas que son diferentes se van a atraer. Eso es lo que nos dice de manera general. Bien, estamos hablando de carga eléctrica. Para entender el concepto, primero hay que conocer lo que son los iones positivos y los iones negativos. ¿Cómo se forman estos iones? Para entenderlo, nos apoyaremos de la tabla periódica. Aquí en la imagen vemos distintos elementos. Vemos en color rojo los electrones de valencia, es decir, los que están en el último orbital. En el caso del boro, tiene 3 electrones de valencia, es decir, en estado de equilibrio, el boro tiene la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Qué pasa cuando un electrón es atraído por otro átomo? Lo que sucede en este caso es que el elemento boro va a perder su equilibrio y va a tener más protones, es decir, más carga positiva que carga negativa. En este ejemplo se está formando lo que es un ion positivo, porque hay más carga positiva. Ahora tomemos de ejemplo el elemento cloro, el cual tiene 7 electrones de valencia, es decir, 7 electrones en su último orbital. En este ejemplo tenemos que el cloro está en equilibrio. Sin embargo, en el momento que recibe un electrón extra, ahora va a tener más carga negativa que positiva. Esto formaría un ion negativo. Pues bien, un coulomb tiene 6.25 por 10 a la 18 electrones. Es decir, es una unidad muy grande. Hay una ley que permite calcular la fuerza entre 2 cargas y que fue estipulada en 1784 por Charles Agustín de Coulomb, el cual nos dice que la fuerza entre 2 cargas está determinada por una constante de proporcionalidad y por el producto de las 2 cargas que están interviniendo dividido entre el cuadrado de la distancia que separa a las 2 cargas. Imaginémonos ahora que tenemos 3 cargas. En este ejemplo
la diferencia de colores nos indica que son cargas de distintos polos únicamente. La carga roja en nuestros ejercicios será negativa y las de color azul serán positivas. Bien, como vimos anteriormente, sabemos que cargas diferentes se atraen y cargas iguales se repelen. Con respecto a la carga de en medio, vemos que la carga Q1 atrae a la Q2 y con respecto de Q3 a Q2 la repele. Ponemos el mismo ejemplo, pero cambiamos el polo de las cargas y ahora observemos que con respecto a la de en medio, la carga Q4 la repele y la carga Q6 la atrae. Un último ejemplo, con respecto también a la carga de en medio, vemos que Q7 repele a Q8 por ser del mismo tipo y Q9 también la repele por ser del mismo tipo. Es decir, en el primer caso la fuerza resultante va a ser igual a la suma de ambas fuerzas, al igual que en el caso 2, y en el último caso será igual a la diferencia de ambas fuerzas, ya que tienen la misma dirección pero diferente sentido. Ahora veamos un ejemplo práctico de para qué nos sirve todo lo que hemos visto hasta el momento. Supongamos que tenemos tres cargas. Carga Q1 de menos 3 coulomb, Q2 igual a 5 coulomb y Q3 igual a 4 coulomb. Y que están separadas según la imagen a una distancia entre Q1 y Q3 de 0.7 metros y entre Q2 y Q3 de 0.4 metros. En el caso de Q1 y Q3 está con un ángulo de 50 grados. Y recordando un poco las fórmulas que vimos anteriormente y recordando la constante de proporcionalidad que es igual a 9 por 10 a la 9, tenemos que la fuerza resultante entre la carga 1 y 3, según la fórmula, es igual a la constante de proporcionalidad multiplicado por el valor de la carga Q1 multiplicado por el valor de la carga Q3 y dividido entre su distancia. Observemos que a pesar de que Q1 es negativa, en la fórmula la ponemos positiva. Esto es porque el signo negativo solamente nos permite saber si las cargas se repelen o se atraen para saber si se suman o se restan. Para el caso de la fuerza resultante entre la carga Q2 y Q3, vemos que es igual, utilizando la fórmula, a la constante de proporcionalidad multiplicado por la carga Q2, que es de 5 coulomb, y multiplicado por la carga Q3, que es de 4 coulomb, dividido entre la distancia que los separa, que es de 0.4 metros. Y obtenemos la fuerza resultante para el primer caso de 220 por 10 a la 9 y en el segundo caso de 1125 por 10 a la 9. Aún no hemos encontrado la fuerza resultante total, solamente hemos encontrado la fuerza resultante entre 1 y 3 y entre 2 y 3, pero ¿se pueden sumar? Veamos si se pueden sumar. Recordando un poco que las fuerzas para que se puedan sumar tienen que tener la misma dirección, vemos que la fuerza 2-3 y la fuerza 1-3 no tienen la misma dirección, por lo tanto no se pueden sumar. ¿Qué debemos hacer para poder sumarla? La fuerza 1-3 la podemos descomponer en su componente vertical Fy y en su componente horizontal Fx, como ya lo vimos anteriormente. Para ello aplicaremos lo que son las funciones trigonométricas seno para el caso vertical y coseno para el caso horizontal. Conocemos que la fuerza 1-3 tiene una magnitud de 220 por 10 a la 9. Si esto lo multiplicamos por el seno del ángulo, que en este caso es 50, obtenemos su equivalente en Y. Y para el caso del coseno de 50 por su magnitud, obtenemos el componente horizontal en X. Entonces, la fuerza total en X sería igual a la suma de la fuerza 2-3
menos la fuerza X, que es la componente horizontal del vector 1, 3. Es decir, yo no puedo sumar directamente el vector 1, 3 con el vector 2, 3 porque no tienen la misma dirección. Sin embargo, al aplicar la función seno y coseno, descomponemos el vector 1, 3 en sus componentes 1, 3y y 1, 3x. Entonces, horizontal con horizontal lo podemos sumar y vertical con vertical lo podemos sumar. Sin embargo, en el ejercicio solamente tenemos dos componentes horizontales, que es la 2,3 de 1125 por 10 a la 9 y la otra que surgió de descomponer el vector 1, 3 en el vector 1, 3x, que es de 141.4. Por lo tanto, la fuerza total en X es igual a 1125 por 10 a la 9 menos 141.4 por 10 a la 9. Y en el caso de la fuerza total Y, como no hay con quién sumarla, queda de la misma manera. Bien, recordando las propiedades del triángulo rectángulo, sabemos que por función trigonométrica la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este ejemplo, el cateto opuesto es la componente en Y y el cateto adyacente es la componente en X, que ya los conocemos. Esto nos da un valor de 0.171. Si ahora despejamos el ángulo θ, encontramos que el ángulo que estamos buscando es de 9.7 grados. Ahora, aplicando alguna función trigonométrica, como podría ser la función seno, y despejando FR, es decir, la hipotenusa, podemos encontrar la fuerza resultante, que sería igual a la fuerza total en Y entre del seno del ángulo, que es 9.7, y obtenemos la fuerza resultante, que sería de 1002.9 por 10 a la 9 newtons, ya que la fuerza se mide en el sistema internacional en newtons, tomando en cuenta que la distancia sería en metros y la carga en coulomb. También se puede hacer lo mismo utilizando la función coseno, solo que en este caso se utilizaría la componente en X, que para nuestro ejercicio es de 983.6 por 10 a la 9 y nos daría el mismo resultado. Bien, tendríamos que analizar varias veces el video para poder entender estos conceptos. Dejo un ejercicio de muestra donde tenemos igualmente tres cargas con sus diferentes distancias que las separa y donde el resultado que se debe obtener es un ángulo de 21 grados para la fuerza resultante con un valor de magnitud de 4.8 por 10 a la menos 5 newtons. Espero que hagan el ejercicio y puedan encontrar el resultado. Les agradezco por la atención.